que podemos decir, compañeros, estamos muy sacados de onda por la ola de violencia que se da en el país. No sé si se debe al calor que hace o si ya sea la naturaleza nacional, pero es muy raro que la iglesia se pronuncie en algún concepto que tenga que ver con la vida política de la nación, porque la Iglesia Católica siempre ha respetado esa separación que existe entre las cosas de Dios y las cosas mundanas. Antes de pasarle la palabra a Isaac Tame, quien produce este programa, que está acompañado por Elías Zárate y famosísimo Carlitos Slim, les quiero pedir un favor, ¿no? Por favor, denos un like, por favor, retuiteen o envíen este video a sus conocidos si es que les gusta, porque gracias a, o que nos hagan un comentario, todos los vamos a contestar, porque gracias a esa interacción es que logramos que este contenido sea recomendado por YouTube en las listas de la gente que está abriendo su YouTube. Entonces queremos no ser virales, tampoco abarcar la información del mundo. Al final de cuentas, ustedes deben de buscar y tener sus propios criterios, pero sí nos gustaría estar en la palestra de las opiniones, porque son opiniones muy válidas que en este programa especial estamos desarrollando. Dentro del ámbito de las sectas que estamos hablando, la religión que tenemos como generalizada es el catolicismo, judaísmo y la religión musulmana. Desde luego que en China, en Asia, hay muchas religiones, ¿no? Pero estamos del mundo civilizado, de Occidente para acá. Estos ámbitos buscan un perfeccionamiento del espíritu humano con la aspiración de llegar a trascender a una mejor vida o a otra etapa cerca de Dios, Alá, Mahoma o quien ustedes gusten. Pero no es posible que la gente diga, yo voy a salir a matar 3 personas o voy a robar un Oxxo y me voy a confesar y con eso ya, como Dios perdona todo, ya estoy bien. No, realmente Dios cuando llegamos al cielo, nos lo dijo María, no hace una lista de cosas. Él en un instante conoce lo que somos, lo que hacemos y Él sabe de lo que trata nuestra vida. Si nosotros pensamos que estar lejos de la iglesia y siendo buenas personas nos va a tener una vida de buena suerte y normal, pues estamos equivocados, porque el demonio está suelto. Le pido a mi querido Isaac Tame que presente a nuestros invitados, introduzca el tema y de una vez lo abordemos. Muchas gracias, general. Muchas gracias, Elías Zárate. Muchas gracias, don Carlitos Slim. Vamos a retomar el tema donde lo habíamos dejado en un programa pasado sobre el siguiente asunto, y se los recuerdo a nuestra amable audiencia. Habíamos dicho que México tiene 2.400 municipios, pero en esos 2.400 municipios hay 7,000 templos entre parroquias, oratorios, catedrales, etcétera, de la Iglesia Católica. 7,000 templos católicos en 2.400 municipios. Entonces, habíamos hecho el comentario de qué pasaría si la Iglesia Católica puntualmente señalara pues el desmán que tiene como gobierno, entre comillas, ya saben quién, el ocupa de Palacio Nacional, y todo el caos que mantiene, sobre todo en cuanto al tema de la inseguridad, y que si la Iglesia Católica se posicionara de forma contundente sobre la inseguridad en México, eso podría significar un antes y un después en, entre comillas, el gobierno de ya saben quién. Entonces ese es el tema que vamos a hablar hoy porque ya sucedió algo importante. Don Elías, si nos puedes introducir al tema, por favor. Sí, Isaac. Bueno, este conglomerado de medios internacional de nombre The Hill, que es en Estados Unidos y en Europa, bueno, pues ya puso el dedo sobre la seguridad de los sacerdotes católicos en México. Dice que hay más sacerdotes, dice y documenta que hay más sacerdotes católicos muertos que en Nigeria. Y en Nigeria, bueno, pues es verdaderamente atroz la persecución religiosa.
Documenta toda la serie de sacerdotes católicos asesinados. Baste mencionar el día de ayer, donde 2 monjas católicas a resguardo de la Guardia Nacional, bueno, pues son acribilladas justamente cuando eran resguardados para salir de su comunidad, ¿no? Entonces, este tema de la Iglesia Católica ya subiéndose al escenario de la seguridad, bueno, pues esto va a ser verdaderamente histórico, Isaac. Yo no sé si durante la Guerra Cristera hubo una participación de la Iglesia Católica antes que los ciudadanos. Y bueno, tú tienes el comunicado y sí me gustaría que lo leyeras y de ahí damos pauta a todos los demás comentarios. Sí, voy a leer brevemente el comunicado que hizo Monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía, obispo de Matamoros, que fue quien realmente comenzó todo este proceso que ahorita está en marcha y que vamos a comentar con ustedes. Voy a leer brevemente el comunicado que él lanzó, porque es corto. Dice lo siguiente: al pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Matamoros. La paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Jesús, que vino a liberarnos de la división del pecado y a unirnos a Dios, nos enseña, como dice San Agustín, que hay que amar la paz y la unidad. Así nos invita a que, descubriendo que todos somos hijos del mismo Dios y hermanos unos de otros, seamos, como pide el Papa, artesanos de la paz. Sin embargo, en el mundo y en México sigue habiendo divisiones y violencia, como el doloroso asesinato de Cerocahui, Chihuahua, de los sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín, junto con el señor Pedro, del que el próximo 20 de junio se cumple un año. Desde entonces, las iniciativas de la Iglesia por la construcción de la paz nos han ayudado a sentirnos más comprometidos con nosotros mismos y con la sociedad para que la paz del Señor sea una realidad. Por eso, en comunión con la Compañía de Jesús, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, les invito a sumarnos a 2 acciones nacionales. 1. El domingo 18 de junio, en cada parroquia y rectoría de nuestra diócesis se celebre una misa especial para pedir a Dios por las víctimas de la violencia en todo el país, especialmente por las personas desaparecidas, y se invite a sus familiares y amigos a que lleven fotografías de sus seres queridos a esta celebración. 2. El martes 20 de junio a las 3 de la tarde se repique por 1 minuto las campanas de los templos en memoria de todas las víctimas de la violencia en México y como clamor por la justicia y refrendo de nuestro compromiso para construir la paz. Durante ese minuto invitamos a cada persona a recordar y orar por las víctimas de la violencia y a pedir por la paz. Que por intercesión de Santa María, Reina de la Paz, el Señor nos ayude a que estas acciones nos sensibilicen cada vez más y nos animen a seguir trabajando por la justicia y por la paz. Firma Eugenio Andrés Lira Rugarcía, obispo de Matamoros. Este es el comunicado que ha tenido ya una serie de consecuencias a nivel nacional. Elías, si nos comentas las consecuencias que ha tenido y después le daríamos la palabra a Carlitos Slim. Esto va a tener consecuencias sociales, políticas y religiosas. No hay que olvidar que el Papa Francisco no es un papa diocesano, es un papa no de la curia romana, es un papa de franciscano. Entonces, ahorita se están sumando no nada más los obispos de las diócesis, el Consejo Episcopal Mexicano, sino también los jesuitas, los franciscanos, todas las demás que no están adheridos directamente al episcopado mexicano, que son los mayores. Entonces, este tema va a tener amplias consecuencias. Yo no imagino la misa en la Basílica de Guadalupe ya especial, con todas las personas llevando una foto de su familiar desaparecido o víctima de la violencia, pero lo que va a generar va a ser impactante en
en el resto del país va a ser que repiquen las campanas el próximo martes 20 a las 3 de la tarde en punto en todo el país. Hay que recordar que las campanas de las parroquias tienen un gran significado, solo se repican pues cuando hay alguna emergencia, cuando hay algún acto delictivo o cuando se pide ayuda. Entonces, que este tema del repique de campanas va a mover conciencia, y no conciencia de los políticos, sino las conciencias de los ciudadanos. Muy bien, Elías, muy bien apuntado, muy bien acotado. Don Carlitos, si quisieras comentarnos algo, por favor. Sí, muchas gracias. Comentarles que vivimos una de las épocas más violentas. Llevamos 156.130 asesinados hasta el 24 de mayo, asesinados obviamente violentamente, y esta primera semana de junio, pues es la segunda peor semana más sangrienta de todo el año. Llevamos 694 personas muertas en una semana, más que las que hubo en los primeros 9 días de enero, que fueron 738. Y yo quiero darle la bienvenida a don Adrián Levarón, quien es todo un personaje y sin duda quien sabe de la violencia en México. Pues recordemos que su familia fue masacrada el 4 de noviembre del 2019, entre otros 100 sujetos por el Janos, que recién fue sentenciado, según nos decía don Adrián, pues a 12 años de prisión. Y este asesinato marca un precedente, un antes y un después. Yo quiero darle la bienvenida a don Adrián. ¿Cómo está? Buenas tardes, don Adrián. Buenas tardes, ojalá y pueda aportar algo a este llamado que me toca el corazón, porque yo y mi esposa hemos sentido que representamos a todas las víctimas, especialmente de la violencia, y a los que han perdido algún ser querido. Y este llamado que hace la Iglesia Católica me llena porque yo siento que vivimos casi un constante memorial, ¿no? Casi es algo, aunque parezca raro, algo fúnebre, y yo sí siento que es el momento de poner las velas, y agradezco mucho. Me tocó estar en la misa de cuerpo presente de los hermanos jesuitas. Conozco mucho su trayectoria del servicio que hacen, especialmente en la Tarahumara, y siento, vamos a decir que se las debemos, ¿no? Se las debemos estas misas. Vamos a decir que estas misas que se están promoviendo, y el doblar las campanas este martes, se puede decir que son las misas de cuerpos no presentes, ¿verdad? Pero sabemos que no están entre nosotros. Mi hija, sus funerales fueron con puros pedacitos calcinados, ¿no? Los cuerpos de mi hija y mis nietos. Yo lo apruebo mucho. Mi madre creció siempre católica, y muchos de los rezos y todo, yo estoy muy cerquitas a esa manera de vivir, como la del buen creyente. Y yo me amenazo, yo le digo a muchas gentes, pues yo soy mejor católico que tú, hombre, aunque tal vez yo profese alguna otra religión, pero yo alabo mucho. En una ocasión, un escritor que respeto mucho, aunque puede ser polémico, canadiense, en sus escritos sobre lo que pasó en Rusia y todo eso, él dice que el peor crimen que se ha hecho en contra de Dios, o sea, de la humanidad, pues, es esos países, Rusia y esos, es haber corrido, o casi
asesinado a Dios y crecieron algunas generaciones sin ese acercamiento a ese Dios, porque para mí lo que somos mucho más. Lo físico que soy yo es chiquitito comparado al espíritu que soy yo. Entonces es importante alimentar el espíritu y llegar a esa conciencia, y pues aplaudo mucho la decisión que están haciendo los compañeros, los sacerdotes, los encausados, y esperamos que pues, recibir bendiciones de todos los hombres que se sienten hombres de Dios. Pues ahorita es cuando, para unir nuestras luchas y nuestras peticiones, y quitar esos estigmas, ¿no? de sectarios, ¿no? que se escuchan. Pero nomás les doy mi bendición y cuenten conmigo en todo lo que yo pueda apoyar. Bendiciones, Muchas gracias, don Adrián Levarón, mucho gusto, y nos sentimos muy honrados de su presencia con nosotros este día y de sus opiniones tan amables y tan pertinentes. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Elías, si quisieras, por favor, comentar sobre unos videos que vamos a ver, si nos pudieras comentar, por favor. Bueno, sobre los videos, ya son hechos directamente por la Compañía de Jesús, sobre ciudadanos, sobre religiosos, sobre la violencia, pero con el aval de la Compañía de Jesús. Esto tiene ya mucho significado, porque bueno, esto no se podría haber hecho solo sin la participación del Papa Francisco. El Papa Francisco sabe muy bien estos temas, el Papa Francisco tiene experiencia. El Papa Francisco encaró a la Cosa Nostra, ya siendo Papa. El Papa Francisco encaró a esta mafia italiana porque asesinaron y también mutilaron e incendiaron el cuerpo de una niña de 5 años y a su mamá. Y bueno, él personalmente recurrió a enfrentó a esta 'ndrangheta italiana, que es como la contraparte de la Cosa Nostra, y bueno, el Papa personalmente les puso un alto, ¿no? Entonces, el Papa Francisco tiene experiencia en estos temas, y no se hubiera hecho en México sin la anuencia del Papa. Entonces, esto tiene todavía más peso, más forma, y bueno, esto es también lo que esperamos de la Iglesia Católica, no nada más una guía espiritual, sino también una guía hacia este tema de la seguridad nacional. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de este gobierno de la Cuarta Transformación, bueno, tenemos a Arturo Farela de esta Confraternice, que son una iglesia religiosa protestante, y del otro lado tenemos también a toda esta serie de colaboradores religiosos del presidente de la República, pues precisamente para que la Iglesia Católica pierda un poquito de credibilidad, pierda mucho de presencia. Está el caso de esta burla ignominiosa de haber presentadose en plena pandemia burlándose de las creencias religiosas del 90% de la población mexicana, llevando una estampita de un detente, de Sagrado Corazón de Jesús detente, justamente para demostrar que los simbolismos religiosos no funcionaron. O sea, fue una especie de desacreditar, no a Dios, de desacreditar las creencias de los ciudadanos católicos, de la feligresía católica. Entonces, tiene esta estrategia tiene más fondo, ¿no? Y esto no se hubiera permitido
esto que van a hacer el domingo, el día de mañana, de las misas y de los repiques de campana del martes, sin la autorización o al menos el conocimiento directamente del Papa Francisco. El 20 de junio del año pasado fue derramada la sangre de nuestros hermanos sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín, a quienes algunos consideran mártires. Les fue arrebatada la vida tratando de salvar la vida de Pedro Palma, quien fue asesinado junto a ellos a los pies del Sagrado Corazón en el altar de la iglesia de Cerocahui. Estas muertes violentas nos sacuden profundamente y convocan a múltiples acciones para exigir justicia para ellos y para tantas personas que han sido y son víctimas de la violencia en México. Nos convoca a acrecentar nuestro compromiso para construir la paz. En el primer aniversario de estas muertes, que se suma a tantas muertes violentas, desapariciones y años de injusticia e impunidad en México, queremos convocar a 2 acciones nacionales. El 18 de junio convocamos a que en cada parroquia y diócesis de México se celebre una misa especial en que se haga memorial de todas las víctimas de la violencia en México y se pida por todas las personas desaparecidas. Invitamos a que sus amigos y familiares porten las fotografías de sus seres queridos a esta celebración. En la Ciudad de México, esta misa se celebrará en la casa de nuestra Madre, en la Basílica de Guadalupe, a las 12 del día. El día 20 de junio a las 3 de la tarde, convocamos a que se repiquen por 1 minuto las campanas de todo templo y capilla en memoria de todas las víctimas de la violencia en México. También, como clamor por la justicia y refrendo de nuestro compromiso por construir la paz. Durante ese minuto, invitamos a cada persona a recordar y a orar por las víctimas de la violencia y por la paz. Que estos 2 momentos aviven la llama del Espíritu en nuestro corazón para seguir trabajando artesanal e incansablemente por la justicia y la paz. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Reconcíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así perseguían a los profetas que fueron antes que ustedes. Queremos paz. Después de ver esto, quisiera yo escuchar algunas palabras de don Carlitos Slim sobre la importancia que tiene el que la Iglesia Católica Mexicana se posicione ante la inseguridad en México, en general la Iglesia y en particular la Compañía de Jesús. Don Carlitos, por favor. Sí, gracias, Isaac. Sin duda es muy relevante para poner en contexto qué tan importante es este hecho. Baste recordar que pues México no está exento de la violencia religiosa. Tenemos los antecedentes, como bien sabemos, de la Revolución Cristera, 26-27, y su reedición en el año 35, por parte de los grupos de los primeros cristeros que quedaron. Y me mueve todo esto a una reflexión, Isaac, muy profunda. La Iglesia había permanecido ajena a toda esta situación de violencia. Hemos presenciado el asesinato violento de sacerdotes jesuitas. Hemos presenciado
hechos de violencia contra sacerdotes en sus propias iglesias, pero no nada más son los sacerdotes, pues es la población en general la que está sufriendo la delincuencia y la que sale con el Jesús en la boca. Bueno, todos salimos con el Jesús en la boca en la mañana, especialmente don Adrián seguramente, que siempre es perseguido. Pero a lo que voy es a esto: la Iglesia Católica por fin pues da una opinión, se posiciona. Hay que recordar que la religión católica desde el 63 pues está picada de la izquierda. Hay socialistas, los teólogos de la liberación y especialmente pues de la Compañía de Jesús, pero estamos viendo que están rectificando el camino pues para no irse por el lado de promover el socialismo violento, y en ese sentido es un rompimiento con el socialismo que está promoviendo soterradamente López Obrador y quien está aplicando la teoría del caos, me atrevo a señalarlo, pero más pues la práctica leninista de provocar víctimas y violencia en la sociedad para infundir temor a las personas hacia el Estado y controlar a su vez ese Estado la violencia. ¿Tiene valor? Pues claro que tiene valor. El 90% de los mexicanos pues somos cristianos, y según el censo del INEGI, más del 70.77, equivalentes más o menos a 90 millones, pues creemos, por supuesto, en Jesucristo, independientemente de la religión que profesen. Y en ese sentido, pues caray, va a tener consecuencias políticas, si no es que ya las ha tenido, porque es darle una cachetada ya sin guante blanco, sino directa a la 4T generadora de violencia y controladora del narcotráfico en México. Esa es mi opinión, Isaac. Gracias, don Carlitos. Dice usted que tendrá repercusiones, si no es que ya las ha tenido. Yo pienso que lo más fuerte de estas repercusiones apenas estamos por verlas. Apenas estamos por verlas. Me llama mucho la atención a mí que los medios de comunicación, entre comillas, oficiales o los más importantes de este país, no están haciendo casi mención de estos hechos. Y una vez que se produzca este repique de campanas, una vez que se produzca estos comentarios en las misas de todo el país, va a tener una repercusión social importantísima. Aunque los medios lo traten de ocultar, aunque sea lo que sea, va a ser un golpe muy duro para el, entre comillas, gobierno del Ocupa de Palacio Nacional. Quisiera yo solamente agradecer nuevamente la presencia de don Adrián Levarón. Me parece que ahorita no puede contestarnos, pero quería de nuevo agradecerle que haya estado con nosotros. Y Elías, si quisieras decirnos algunas palabras de cierre, por favor. A contrapartida, uno de los grandes vaticanistas del mundo es Eric Frattini. Eric Frattini, él no habla de religión, habla de política vaticana. Eric Frattini ha dicho que el Papa Francisco estuvo a punto de solicitar una licencia por todas las presiones que tiene de la curia romana, porque el Papa Francisco no es un papa derivado de ningún arzobispado ni de ningún obispado, sino de él es seglar, y la principal fortaleza del Papa Francisco, imagínate el escándalo, que hubiera dos papas con licencia, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, ¿no? Entonces, eso es lo que los ha tenido a raya a todos estos, a la curia romana. Entonces, los seglares, los seglares son los ciudadanos, los religiosos que están agrupados en una de las fuerzas del Papa Francisco, que son los focolarinos, y ellos son el gran sustento en todo el mundo del Papa Francisco.
Entonces, si tratan de hacer una operación a callar a la Iglesia mexicana a través de la curia romana, pues no van a poder, porque esto ya es un asunto de los jesuitas, de los focolarinos, de los franciscanos, pero curiosamente quien lo empieza es como tú bien señalaste, un obispo de Matamoros, el padre Eugenio Lira. Entonces vamos a ver esta llamada a la conciencia de los ciudadanos mexicanos, no nada más de los católicos, ¿no? La delincuencia no ha distinguido entre religiones o si eres protestante o si eres evangélico, no ha distinguido, por lo tanto este sí es un llamado para toda la ciudadanía de México. Sí, muchas gracias, Elías. General Pólvora, por favor. Bueno, aquí estoy viendo a nuestro querido Adrián Levarón. Quisiera que nos obsequiara un comentario. Él que ha vivido la violencia en carne propia. Y yo creo que lo único que nos está quedando ya es pedir la ayuda divina, porque no hay nadie que nos defienda de los malos de Malolandia. Estimado Adrián, por favor, un comentario de cierre en relación a la violencia que se vive en nuestro país. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo ahorita estoy viviendo la violencia hasta del poder, digo yo, de lo difícil que es nuestro sistema en México en la cuestión de fiscalías, y algo que quisiera comentarles mucho. O sea, yo también quiero que estas oraciones y este repique de campanas y el doblar las campanas de este martes y todo, se mencione muy fuerte la lucha que tienen estas víctimas en el proceso de la búsqueda de la justicia de acuerdo a, vamos a decir, a nuestro sistema. Viva México, somos mexicanos, y yo sí quisiera que estas misas también sean recordados, y hay que orar por las fiscalías que hagan su trabajo y que lo hagan correcto. Yo pasé un proceso de 10 años, de 10 días. Ahorita estuve presente en el Altiplano, en un juicio, en una audiencia de juicio oral, donde el primero de 33 detenidos recibió una condena, fue condenado, o sea, fue culpado y también fue sentenciado. Pero por mucho que haya participado en la masacre, en nuestro sistema se persigue un delito que le llaman delincuencia organizada. Entonces él fue condenado por delincuencia organizada y recibió la sentencia por delincuencia organizada. Entonces hay muchas cosas que se están viviendo. Yo siento que mi lucha tiene que ver mucho con apoyar a víctimas también en este camino, donde nosotros como sociedad le podamos brindar esa, pues yo digo que esa certeza de que se va a hacer justicia, y que se le van a meter los medios, y que el presidente y que todo el gobierno, porque sí existe un problema. Entonces, varias veces en el juicio nos dijo, por mucho que nos queríamos quejar de la masacre donde fueron mi hija y mis nietos, el juez dijo no, eso no está en los elementos de acusación ni en la carpeta, y eso no se está juzgando ahorita, así que ni la mencionen. Entonces es muy triste entender cómo funciona, y puedo estar de la mano con todas estas víctimas por los cuales se está haciendo esta misa este martes. Y yo quiero desde mi pueblo, desde mi trinchera, desde mi comunidad, estar muy atento y participar en lo que puedan hacer, porque sí necesitamos mantener esto, como digo yo, en primera plana, porque el mundo tiene que entender el dolor, la angustia y el sufrimiento de las víctimas, y ojalá y vaya encaminado a ese punto esta unión de espíritus para ese día martes. Estoy con ustedes. Ese sería mi comentario, y pues bendiciones. Le agradezco mucho, es un honor grandísimo estar acá. Le pido a nuestro querido Isaac Tame que por favor cierre el tema y despida la emisión. Sí, muchas gracias, general.
Pues parece ser que nuestro México, sufrido por causa de la autoproclamada Cuarta Transformación, estamos a punto de iniciar una nueva etapa. Una nueva etapa en la que la Iglesia Católica se levanta y comienza a hablar con fuerza para decir y denunciar todas las tonterías que está haciendo esta simulación de gobierno dirigido por el Ocupa de Palacio Nacional, ya saben quién. Muchísimas gracias, General Pólvora, muchísimas gracias, Elías Zárate, don Carlitos Slim, y nuevamente agradecer su presencia a don Adrián Levarón. Muchas gracias a toda nuestra amable audiencia. Gracias, saludos. Muchas gracias, recuerden que este programa está en YouTube, Spotify, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast, en todo el mundo, disponible en todas las plataformas. No le metemos comerciales, nosotros no estamos haciendo profit de esto, nosotros nos interesa que mucha gente se interese y también que tengan reserva de lo que decimos. Cada quien debe de googlear, buscar, asegurarse que lo que decimos nosotros es cierto y se van a dar cuenta que abrirán la caja de Pandora y encontrarán muchas cosas, muchísimas cosas que nos imaginan, porque la verdad nos hará libres. Y eso, aunque es el lema de la UNAM, fue algo que dijo Jesucristo también, fue un dictado de nuestro Señor. Amigos, donde estén, Dios los bendiga, buena suerte y recuerden que la resistencia está en sus manos. Hasta luego.